Su plan, mi historia. Y estamos trabajando juntamente con Germán porque creo que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y el reto nuestro es de poder ayudar a aquellos que también necesitan. En algún momento uno se desanima. Amén. Uno a veces en el transcurso del diario vivir y empieza a tener proyectos y todo lo demás, pero a veces hay cosas que se atoran, ¿no? Y Ujú. uno a veces pierde el sentido a veces de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por ejemplo. Así es. Y yo creo definitivamente que Dios tiene un plan magnífico, como siempre he dicho, y detrás de ese plan tiene que haber una historia. Y en este caso, Así es. estamos trabajando con eso. Germán, juntamente con varias otras personas, estábamos platicando de esto, que los jóvenes ahora a veces pasan por muchas cosas, por muchos procesos, pero a veces no entendemos el momento. Y justamente de eso hay una clave muy importante que hay un distinguido y muy querido pastor nuestro que Ujú. siempre lo recuerda. Y es de tener cuidado especialmente de estar ligándose a una muchacha o en este caso, o las muchachas ligándose a un hombre, a un joven, ¿no? O al sexo opuesto en este caso para no enredarlos. De tener cuidado. ¿Por qué? Porque detrás de ese propósito que Dios tiene, en este caso, por ejemplo, en tu caso, Germán, cuéntanos exactamente cómo ha sido esa transición para ti de decir parte de tu historia, porque esto es la historia que ha sucedido contigo, por ejemplo, de esperar la voluntad de Dios. Y justamente me encanta eso porque el esperar no es fácil, pero es parte del proceso que nosotros tenemos que vivir. Así que cuéntanos esa parte de tu historia. Y dicho sea de paso, perdón, este es para ti, chico. Esta camiseta lo hicimos de donde dice su plan, my story, en inglés y para los que les gusta el Spanglish. Así que, chico, para ti. Gracias, y, gracias. y cuéntanos, esa historia que tú, yo sé que algún día me encantaría poderte escucharlos, ahora no solamente tú, sino que Claro. también la otra parte de la historia, que es Amén. increíble, que es Amén. increíble y estoy completamente seguro que Dios trabaja en ese proceso porque Él quiere ver nuestra obediencia, ¿no? Amén. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso de tu historia, especialmente de esperar la voluntad de Dios y no aventarte con la primera que se te cruce en el camino, como dicen? Amén. Claro, creo que uno de donde hay una fuerte lucha, ¿no? Si se puede decir de esa forma, Ujú, porque la mayoría de la adolescencia y la juventud, uno de los más feos, si se puede decir, fracasos es ujú. en la vida sentimental. Se Claro, batalla mucho en esa área. ¿Cuántas parejas no han llegado al divorcio? ¿Cuántas personas, verdad? Puede ser famosísimo, puede ser que lo tenga todo, pero ujú, han llegado hasta ese punto. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Y muchos fracasan en esa área de la vida. Y bueno, ahora que tocamos este tema, de hecho, estoy a días de casarme. Ya estamos a la vuelta, así es de que estoy disfrutando mis últimos días de soltería, ¿verdad? claro, Sabes que esto es algo tan profundo que si realmente nos tenemos que basar, obviamente, a la escritura. claro. Yo veo que en la Biblia, en el Génesis, dice claramente que Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán y le abrió, dice, el costado Ujú, y le arrancó una de sus costillas y hizo lo que es la mujer. claro. Entonces tenemos que entender algo que no es que Adán, yo no veo en la escritura que Adán haya estado pidiendo por una mujer. Señor, dame una mujer. Ni siquiera sabía que existía la mujer para empezar. Claro. Entonces, ¿de quién fue la idea? Fue de Dios. Ujú, El plan es exactamente eso, es de Dios. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. claro. Entonces, Él se encargó. Ahora, notemos algo. No sacó de un Mm, elefante, no lo sacó de una, ¿verdad? cocodrilo. De un cocodrilo. No, lo sacó del hombre. Claro. Por eso es que no es un lujo, es una necesidad. Ujú, A menos que tú tengas el don de continencia, ya es ujú. otra cosa. Ahí sí, tú estás feliz solito, tú no necesitas a nadie. Claro. De lo contrario, no es un lujo, es una necesidad. Ujú, Y por eso es de que, por esa necesidad, a veces también el enemigo le saca provecho. claro. Estás solo, oye, ya tienes tus 20 y algo. En el caso mío ya tengo 31.
¿verdad? Parezco de 20, yo sé, pero ya Sí, no. sí, sí, por Entonces, favor. entonces pasan los años, ya llegas a los 20 y algo, 25, 27, ya se siente la presión y más tú ves ahí a los otros, yo en mi caso, organizando bodas para Claro. otros, he dirigido, he hecho esto y lo otro, y luego llega un punto donde te quedas así, Señor, ¿y yo qué onda? Ajá. Te sientes como Adán cuando ve desfilar a todas las parejas de... Exacto. No, y sí causa gracia, pero es una realidad. Él miraba, ¿cómo no va a ver? Si Ajá. él les puso nombre, bueno, tú te La, llamas Tigre y tú, y ahí la está. tigresa. Iba con exactamente cada, cada El ser león y que él la leona. miraba, iba con su pareja. Y él Ajá. llegó a un punto donde él se sintió solo y no había Claro. para él lo que él. Por eso es que cuando él dijo, cuando él despierta de ese sueño profundo, esto sí, dijo él, esto sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Claro. Entonces, aquello que se le fue quitado de él, notemos esto, se le devuelve. Ujú. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Impresionante, ¿no? Esto es lo que el Señor hace, esto es lo que Dios Ujú. hace, ¿verdad? Entonces, ahora, claramente dice allí en Génesis, si vamos a ir a Génesis en el 1, dice claramente que Dios todo lo hizo por orden. Ujú. Sí, El sí. Señor no trajo al hombre primero y no había tierra, no. El Señor todo lo hizo en orden. ¿Cuál es el error grave que cometemos muchas de las veces? Es que nosotros a veces comenzamos al revés. Yo te lo comentaba un día de estos, que a veces queremos que todo nos vaya bien, pero ¿qué es lo que pasa? Empezamos en la carne. Ujú. Cuando debería de ser en lo En el espiritual espíritu, primeramente. correcto. Porque yo veo la Biblia claramente dice que Dios, lo que llegó a existir ya existía. Lo espiritual siempre es primero Ujú. y luego viene Y en lo luego lo natural, natural. viene a acontecer exactamente. Entonces, eh, 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 la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Lo más difícil, creo yo y siento yo, lo digo por mí mismo, porque también he cometido mis errores, Ujú. he fallado y de todo ello he aprendido, es el saber esperar. ¿Cómo cuesta saber esperar? El tiempo de Dios es perfecto. Ujú. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, yo no sé si alguna vez tú te hayas preguntado o alguien que nos está viendo ahora y tú dices, wow, si Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, omni significa que lo puede todo. Que lo ¿Por puede, qué lo no lo sabe, hizo todo conoce. en un Ujú. día? Sí, sí. ¿Por qué se tomó su tiempo y hubo un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Cierto? Hasta el séptimo que él descansó. ¡Wow! Dios nos está dando una lección tremenda ahí. Que todo, cuando se trata del tiempo de Dios, Él lo hace Tiene. perfecto. Por eso es que Él dijo, y vio Dios que era bueno, por supuesto. Ujú. Él se tomó su tiempo en hacer lo que Él hizo, porque Él es el dueño del tiempo. Ahora, a nosotros nos cuesta entender eso, porque nosotros ciertamente somos limitados. Tú y yo ahorita ya estamos por los 30, después 40, 50 y Olvídalo, va a hermano. pasar el tiempo. O sea, nosotros somos limitados, sin embargo, Claro. Dios no. Sí, sí. Él sigue siendo el mismo que era en aquel Ujú. entonces y ahora. Correcto. Él no ha envejecido, él es el mismo Dios, entonces nos cuesta esperar ese tiempo. Sin embargo, cuando aprendemos a caminar con Dios y a confiar en Él, nos enseña la Biblia, y tú Mm. sabes, Carlitos, que Él Ujú. inclusive puede mover el tiempo. Claro. Si a Él le Sí. place, Ujú. Él agarra el reloj y lo Y puede lo retroceder o lo puede adelantar. adelantar. Ujú. Es impresionante cuando aprendemos a confiar en Él. Él es el dueño del tiempo. Y es algo que a veces, en este caso, por ejemplo, ahora que mencionas todo esto, es difícil procesar mentalmente, psicológicamente para nosotros los seres humanos, como tú dices, de procesar todo esto, de decir, ¿cómo es posible que yo debería de pasar por esto? O a veces llega uno en un momento donde dice, donde le reclama a Dios y Ujú. si es posible, a veces, yo lo digo por experiencia propia, de reprocharle a Dios de mis errores y uno se da cuenta después, ¿no? Y dice, qué cosas que uno a Ujú, veces no entiende el proceso. Y eso es ujú. parte básicamente de nuestra historia, que lo que necesitamos básicamente en ese mismo instante es entender que Dios tiene un plan perfecto para que nosotros podamos transitar en esa historia, en nuestro diario vivir, de disfrutar esto. Y uno de los ejemplos, como tú dices, que yo veo en la Biblia también, y también hablábamos de él, fue Salomón, por ejemplo. O sea, Salomón tenía
tuvo todo lo que cualquier otro ser humano desea, quisiera tener. Y conocimiento ni hablar. Pero donde el enemigo básicamente le sacó ventaja, podríamos decir, le sacó provecho, fue con el sexo opuesto. Claro. Y eso para mí es algo que me deja mucho que pensar. Si alguien como Salomón, que tenía toda la sabiduría necesaria como para poder organizarse, como para poder vivir de acuerdo a las escrituras, ¿no? Más nosotros ahora que estamos en este momento transitando y muchas veces como jóvenes, como tú dices, a veces nos apresuramos, a veces nos desesperamos y ahí es donde empezamos a cometer errores. Justamente hablábamos del pastor Jaime, que lo estamos mencionando muchas veces Claro, porque claro. creo que ha sido un pilar para muchas otras personas Así es. de decir, no busque a mujer. Ujú. Y no Amén. busque, y te ve y como que si, como decías tú hace Claro, unos días atrás, uno a claro. veces va tranquilo y todo y de repente el pastor te dice, y no busque mujer. Exacto. Y porque él conoce y sabe el proceso, Ujú. porque él ya la vivió, ¿no? Y Exacto. realmente honramos la vida de él porque Amén. ah, creo que él, si pudiera yo decir que parte de tu historia, por ejemplo, y parte de la mía, es gracias a él que siempre Así estuvo es. ahí en la transición, en todos Ujú. los cambios y los bajos, los altos y los bajos que hemos tenido en la vida. Así es. Y es algo que a mí me impacta, por ejemplo, como decía desde un principio, en la historia tuya, pues hasta cierto punto era tu historia, pero luego ahora se está convirtiendo como que la historia de ustedes. Así es. Así es. Y es fascinante y yo me alegro por ti, honestamente, porque es un Amén. gozo poder ver el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Amén. Así es. El cumplimiento del plan de Dios, que no solamente ahora solamente eres el único beneficiado, ¿no? Sino que también las personas, los Claro, jóvenes a quienes les enseñas, claro. que ahora son beneficiados también de la misma manera. ¿Por qué? Porque a través de todo el plan de Dios que se cumple, eventualmente no somos los únicos que somos bendecidos. Eventualmente podemos y somos de bendición para aquellas personas también que nos rodean y todo eso. Germán, yo sé que justo en esta etapa donde, por ejemplo, tú ya estás ahora nuevamente, ahora ya no eres el que dice, me gusta la Coca-Cola. A esta parte de la historia donde empieza a cambiar ciertas cosas, donde tú ya no puedes decir, me gusta esto, sino ya es, nos gusta. Claro. Háblanos de ese cambio, o sea, es algo que se está dando así de repente y fácil o es algo que tú lo estás procesando todavía durante estos meses, podríamos decir? ¿Cómo lo estás procesando todo esto, este cambio básicamente? Claro, claro. Eh, Debemos de tener en cuenta de que Dios es tan real. Ujú. Creo que hay mucho por hablar y bueno, mencionabas al pastor Jaime hace ratos y es alguien que yo admiro y respeto. Si hay algo que yo he encontrado en él es el corazón de un padre. Él ha Ujú. sido un padre para mí, de tal forma, de tal manera que él me ha corregido, a veces duramente, pero lo ha hecho porque me ama. Claro. Y he aquí los resultados, ¿verdad? Gracias por todo lo que él ha sido parte de esto y todo lo que él me ha dicho se ha estado y se está cumpliendo en mi Ujú. vida, ¿verdad? En cuanto al tiempo de Dios, Claro. siempre es algo que él me lo mencionó, me lo recalcó muchas veces. Y claro que el cambio es algo que yo hemos mencionado siempre. Debemos de aprender a disfrutar la vida. Ujú. Por eso es de que hay que vivir el día a día. Mucha gente, y especialmente los jóvenes, porque a eso vamos, nos preocupamos tanto, o sea, ya sea en el pasado o en el futuro, y Ujú. dejamos ir el presente. Es como cuando éramos niños, no sé si tú te acuerdas, ya queríamos tener nuestros 18, 19, Claro. 20, porque pensábamos que Y cuando ahora, tuviésemos esa Señor. edad ya tendríamos el control, que trabajaríamos, que haríamos dinero, y lo pensamos que todo es fácil. Llegamos a esa edad y después decimos, no, la vida era mejor cuando éramos niños. Y queremos volver atrás. Entonces eso pasa y nos da una Claro. enseñanza de que hay que disfrutar cada etapa de la vida. Ujú. Si yo le doy gracias a Dios y hasta ahora puedo decir que he disfrutado lo máximo mi adolescencia, mi juventud, tratado
de disfrutarlo lo máximo. Tú sabes, especialmente contigo, hemos salido. Sí, sí. Yo contigo aprendí a viajar, yo no salía a la esquina antes, pero lo he disfrutado a lo Sí, máximo. sí. Y ahora que llegó este cambio a mi vida, también es un poco difícil, créeme, porque uno está acostumbrado a estar Claro. solo. Estoy acostumbrado a no rendirle cuentas a nadie. Bueno, yo voy y hago mis cosas, ahora ya no es así. Ahora, si no aviso, no, ya hay Ujú. reclamos mañana. Claro. Entonces, Alguien va a sin quedarse en el embargo, carro. sin embargo, luego te acuerdas que eso fue lo que le pediste al Claro. Señor. Ujú. Eso fue lo que tú pediste. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios fui muy específico con Dios, de cómo yo quería a esa persona. Y en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Pasaron los años y Ujú. no aparecía, como tú decías hace rato. Sí llegaron frustraciones, llegó en mi corazón, ¿verdad? Uno se acaba la paciencia Claro. y por ello a veces empiezas a reclamarle a Dios y esto y lo otro. Sin embargo, Dios es fiel. Si algo puedo decir, sé que Dios es fiel, Él es verdadero, Él es real. Y ahorita Definitivamente. que viene el cambio, pues también a disfrutarlo. ¡Ey! A Sí, disfrutarlo no, y a seguirle dando definitivamente. la gloria y la honra a Sí, Dios. yo creo que eso es Ujú. algo que, como tú mencionabas, es algo que siempre debemos de aprender. De, todo lo que Dios nos permite vivir. Y también Ujú. lo decía un pastor querido, también Pastor Daniel, ¿no? Siempre me dice eso. A las personas se les disfruta en el momento. Claro. Y es algo que a veces nos cuesta entender, pero no hay duda alguna que Dios en todas las personas que nos ha puesto, en este caso el pastor Jaime, el pastor Daniel en mi caso, Ujú. ahora en este momento, por ejemplo, el pastor Andrés que también me ha eh, mentoreado en todo lo que estoy haciendo, en muchos proyectos que ahora estoy trabajando con los niños. Realmente lo disfruto y para mí es un honor. Y todo esto, por ejemplo, es parte de la historia que nosotros vivimos, es parte de lo que Dios nos permite vivir y justamente... Pues de eso se trata su plan, mi historia, básicamente. Su Amén. plan, mi historia no es solamente, bueno, es otro momento de pasatiempo. No, es un momento donde queremos reflexionar a través de todo lo que Dios ha hecho a través de nuestra historia, de Amén. todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros, que a pesar de que, como tú decías hace rato, a veces nosotros fallamos, cometemos errores y algunos cometemos horrores, pero aún así el plan de Dios es tan increíble que en su gracia y su misericordia, ¿no? nos rescata, nos vuelve a levantar y nos empuja, nos impulsa nuevamente, podríamos Amén. decir, para no quedarnos ahí tirados. Germán, en serio, creo que tenemos que planear más a menudo algunas enseñanzas y pues primeramente Dios, como habíamos platicado, Ujú. vamos a estar juntamente con el pastor Jaime en unas semanas. Claro, claro. Vamos a poder compartir con él, Ujú. disfrutarlo a él en todo lo que cabe, ¿no? Y mientras tanto seguimos disfrutando el plan de Dios y la historia que Dios nos permite vivir aquí en esta Amén. tierra. Germán, nuevamente muchísimas gracias por este tiempo que pues yo sé que estás muy ocupado y todo en todas las cosas que haces, ¿no? Claro. Pero que el Señor te siga usando y pues oramos y le pedimos al Señor que todo lo que viene en el futuro, pues que hey, la honra y la gloria siempre es para Dios y que tú lo Ujú. disfrutes. Amén. Que tu historia lo disfrutes. Mientras tanto, hay que estar a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para ustedes. De eso se trata. Su plan, mi historia. Nos vemos la próxima. Chao.